Buenas, 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 buenas. Los mensajes del chat. Bueno, antes de iniciar, ¿alguna pregunta que quieran hacer, chicos, de lo que estuvimos trabajando en la clase pasada? Vamos a empezar haciendo el ejercicio 2 que había quedado pendiente. Hacer ejercicio número 2. ¿No lo habíamos hecho este ejercicio, chicos? Hola. ¿Me escuchan? Yo tenía notado de hacerlo de tarea el ejercicio 2. ¿Todo el ejercicio 2? Sí, Ah, no mira. lo hice, pero bueno, está anotado. Pensaba que algo lo habíamos hecho. Bueno, se da la gráfica de una función. Acá lo primero que vamos a hacer, no sé si lo hicimos en la clase pasada, pero era marcar un poquito mejor los ejes para que se vean. Acá tenemos el eje X. Y acá tengo el eje Y. Porque por ahí no se ve bien. Y en la segunda función, acá tenemos el eje X. Y acá tengo el eje Y. Bueno, pero van a tener que activar ustedes los audios porque me van a tener que responder. Entonces dice, exprese el valor de f en 1. Entonces, ¿qué significa f en 1? Nosotros que habíamos dicho en la clase pasada, que estábamos trabajando con funciones donde ahora la y, la coordenada y, va a ser el valor de x. O sea que, siempre que hablamos de y o de f de x, esto es la ordenada. ¿Estamos? Es la ordenada. Y, o sea, f en x, es la ordenada. Entonces, si nos preguntan, ¿cuál es el valor de la función evaluada en 1? Nos tenemos que fijar en la ordenada, o sea, en el valor de y. ¿Para quién? Para el valor de x valiendo 1. Entonces, nos venimos acá, al 1. ¿Cuánto vale la función evaluada en 1? Y me voy y sacamos el valor de la ordenada. ¿Cuánto es? 1. Ah, fíjense bien la gráfica. 3. 3. La función evaluada en 1 es 3, porque la función es esta curva que está acá. ¿Está acá? ¿Sí? Vi para el culo, profe, perdón. Sí. Va. A ver, estime el valor de la función evaluada en menos 1. Entonces nos venimos a menos 1, que está acá, y ahí tenemos que estimar porque no está tan clarito como acá con los cuadritos. ¿Cuál sería el valor de la función evaluada en menos 1? Yo pondría menos 0,25. Pero no es exacto, o sea, yo lo estoy estimando. ¿Para qué valor de x la función vale 1? ¿Cuál es la respuesta? ¿Para qué valor de x la función vale 1? 0. Para 0, sí señor. D, estime el valor de x tal que la función valga 0. ¿Qué significa que la función valga 0? Que no hay ordenada, que la ordenada es 0. Si la función vale 0, quiere decir que la ordenada es igual a 0. O sea que la función que hace, corta el eje x. Corta al eje x. ¿Me van siguiendo? Entonces, Sí, profe. ¿para qué valor de x la función vale 0? Y acá. Ahí. Entonces, para x, más o menos, qué sé yo, menos 0,6, ¿le gustó? A ver, ¿cómo se llamaba este punto donde la función corta el eje x? ¿Cómo se llamaba este punto donde la función corta el eje x? Raíz. Raíz.
Muy bien, eso es la raíz. ¿Está? Es donde la función corta el eje X. Expresa el dominio y el rango. Recuerden que en vez de rango, preferiblemente lo vamos a llamar imagen. El dominio, que lo voy a marcar en rojo, el dominio lo vemos siempre sobre el eje X. ¿De dónde hasta dónde hay función? ¿Estamos? Y acá, un poquito como para hacer un poquito más claro, vamos a poner punto lleno y punto lleno, si no en la gráfica no nos dice nada. ¿Estamos? Entonces el dominio, que le vamos a poner la letra D, siempre es un intervalo sobre el eje X donde está definida la función. ¿Desde dónde hasta dónde estaría definida la función? De menos 2 hasta 4, ¿puede ser? Sí, señor. Menos 2 hasta 4. Del menos 2 al 4. Y como pusimos punto lleno, entonces eso lo vamos a poner entre corchetes porque es un intervalo. ¿Sí? Y el rango, o imagen, el rango, la vemos sobre el eje Y. Entonces, ¿qué valores de Y son los que están involucrados? Entonces uno empieza a recorrer el eje Y de abajo para arriba. ¿Estamos? Entonces, este valor, ¿es imagen de alguien? Si yo voy para un lado y para el otro, ¿corto la curva? No. ¿A partir de qué punto empiezo a cortar la curva? ¿A partir de qué valores de Y? Menos 1. De menos 1. Sigo recorriendo el eje Y hasta acá. ¿Estamos? Entonces, la imagen, ¿desde dónde hasta dónde? Desde el menos 1 hasta el 1, 2, 3. Hasta el 3. Ahí tenemos la imagen de la función. También intervalo cerrado, por eso lo ponemos entre corchetes. ¿Sobre qué intervalo la función es creciente? Entonces esto lo vamos a ver un poquito mejor hoy, pero ¿en qué intervalo la función es creciente? O sea, la función es creciente. Menos 1 a 3. Claro, desde acá hasta acá. El intervalo de crecimiento se mide sobre el eje X. En esta porción del eje X, la función va para arriba. ¿Estamos? Entonces, ¿en qué intervalo la función es creciente? Eso es desde el menos 2 hasta el 1. O sea, siempre lo medimos sobre el eje X, el intervalo de crecimiento. De menos 2 a 1, la función es creciente. Fíjense que acá yo lo inicié con un corchete porque lo inicio en el menos 2, que lo tenemos por acá. Y lo termino con un paréntesis. ¿Por qué? Porque sigue. Porque en el 1, acá arriba, yo no puedo decir que la función es creciente ahí arriba. Porque si yo me muevo apenas me caigo. ¿Estamos? Si acá arriba está el carrito de la montaña rusa. Este es el carrito de la montaña rusa. El carrito subió, subió, subió hasta este punto. Y a partir de este punto empieza a caer. O sea que en ese punto la función uno podría decir que es creciente y decreciente. Bueno, en ese punto es un extremo que después lo vamos a nombrar. Entonces es creciente hasta un punto antes, pero no en el 1. ¿Está claro lo que les digo? Por eso ponemos paréntesis. Por eso ponemos paréntesis. Bueno, vamos a analizar la... ¿Puedo borrar todo esto? Sí, profe, borra. Por mí, borra. Escúcheme, yo quiero que no me hable Mauro solamente, sino hago una clase particular con Mauro y listo. Me gustaría que contesten todos, chicos. Yo estaba hablando con el micrófono silenciado. Jaime. Nada, mentira, profe. Bueno, pero a ver, espera. Porque Mauro y Ángelo son los que hablan. O Ángelo no está. A ver quiénes son. No, sí, yo estoy hablando, profe. Mauro y Ángelo. Ponemos un +1 en el parcial. No, ni hablar. Obvio. Olvídate. Ángelo, vos ya tenés la materia aprobada. Bueno, me voy de la clase entonces. Sí. Bueno. ¿Y por qué no me contesta nadie? Vamos
vamos a ver acá. Acá tengo dos funciones. Una la voy a marcar en rojo. Voy a poner un punto lleno, si no dice nada. Y otra la voy a dibujar en verde, ponele. También. Vamos a arrancar en punto lleno. Para que se vea bien. Va. Oh, mirá lo que desastre. Va. Vamos a marcar bien el eje X. Vamos a marcar bien el eje Y. Va. A ver, ¿qué me pide acá? F en menos 4. ¿Cuánto vale la función evaluada en menos 4? Menos 2. La Menos función 3, evaluada no, en menos 3. 4 es menos 2. Sí, señor. Y la función G, que es la roja, evaluada en 3. 1. La roja en 3 vale 1, 2, 3, 4. 4. 4. ¿Para qué valores de X las funciones valen igual? ¿Para qué valores de X la función valen igual? Y las funciones se cortan en este punto y en este punto. ¿Estamos? Entonces, en X igual a 2 y en X igual menos 1, menos 2. En 2 y menos 2. En esos dos puntos las funciones son iguales, se cortan. Estime la solución de la ecuación f de x es igual a menos 1. Entonces, ¿para qué valor la función vale menos 1? La f de x es esta que está en verde. ¿Para qué valor de x la función vale menos 1? F menos 4, profe, ¿puede ser? En menos 4, no. Menos 3. En menos 3, claro. Menos 3, sí. Y x es menos, o sea, f en menos 3 es igual a 1. Perdón, menos 1. Pero también acá, ¿no? En 1, 2, 3, 4. F en 4 también vale menos 1. ¿Sí? ¿En qué intervalos la función verde es creciente? Del menos 4 al 1, al 0. Del menos 4 al 0, muy bien. ¿Cómo lo ponemos eso? Corchete, de menos 4 al 0. Paréntesis. Paréntesis. ¿Sí? E. El dominio de ambas funciones. Vamos a decirlo así. El dominio de f y el dominio de g. ¿Cuál sería el dominio de f? El dominio lo buscamos sobre el eje x. El dominio de la verde sería de Menos 4 a 4. de menos 4 a 4. Muy bien. Profe, A ¿Sí? 3, creo. ¿Cómo? en la D no sería de 0 a 4, decreciente. Ah, decreciente, perdón, sí. Es decreciente de 0 a 4, sí. Con paréntesis eso, ¿no? Bueno. Tengo que hacer mucho lío. De 0 a 4. Gracias. Continúa, porque pedía decreciente y yo puse creciente. El dominio de G, el dominio de la roja, y es de menos 1, menos 2, de menos 4 a 1, 2, 3. De menos 4 a 3. Corchete, corchete. Bueno, esperen que me estoy apurando. Exprese el dominio y el rango de f. El dominio de f es este. ¿Cuál sería la imagen de f? Menos 4. No. A ver.
Menos 2 a 3. Menos 2, 3. De menos 2 a 3. De menos 2 a 3. ¿Y cuál es la imagen de G? De 0 a 4. Sí, Me señor. parece. Muy bien. De 0 a 4. A ver, espere que me llama mi esposa. Hola. Ah. Bueno, pero comprame uno negro, pero no recargable, porque yo no tengo tinta de eso. ¿Mm? No, recargable no, porque yo no tengo tinta de esos marcadores. Ah, uno solo, porque me compré uno el otro día y no sé si esto acá va a durar, va a ser para largo. Bueno, comprame dos negros. Comprame dos negros. Bueno, chao. Bueno, Profe, una duda sí. que me olvidé. ¿Cómo es para saber cuál es la imagen? O sea, ¿cómo lo averiguamos? La imagen vos vas recorriendo el eje Y. Entonces venís de abajo para arriba siempre. El dominio venís de izquierda a derecha y la imagen de abajo para arriba. Entonces vamos a la otra gráfica que está menos dibujada. Entonces, por ejemplo, yo acá me posiciono en este punto. Acá. Este punto es imagen de alguien, entonces vos te movés horizontalmente y ves si cortás la curva. No cortás a nadie. ¿A partir de qué punto, si te movés horizontalmente, empezás a cortar la curva? Y a partir del menos 1, ahí empezás a cortar la curva. Entonces empezás a recorrer el eje Y, todos estos puntos cortan la curva hasta este punto. Entonces desde el menos 1 hasta 3. ¿Se entendió? Sí, muy claro, gracias. Bueno. ¿Estamos entonces, chicos? Sí. Determine cuáles de las siguientes gráficas representan relaciones funcionales. Acá vamos a hacerlo un poco más simple. En vez de hablar de relaciones funcionales, directamente hablamos de funciones. ¿Estamos? Decir relaciones funcionales es decir funciones. ¿Sí? ¿Cómo identificamos cuándo la curva era la gráfica de una función? Por el criterio de la recta vertical. Si yo trazaba rectas verticales, cualquier recta vertical que trace, ¿en cuántos puntos la tengo que atravesar a una curva para que sea la gráfica de una función? En una. En una, en una. Cualquier recta que corte, solo tengo que atravesar en una. A ver, acá, tracé una recta, corto en dos. ¿Es función? No es función, profe. No. Esta, cualquier recta que corta, ¿en cuántos puntos la corto a la gráfica de esta función? En En uno. una. Así que sí es función. Esta, cualquier recta que yo agarre, siempre corto en ¿cuántas? En una. En una. Entonces sí es función. Acá, tracé una, corto en dos. Entonces esa no es función. ¿Estamos? Entonces esta es no. Esta es no. Esta es sí. Y esta es sí. Cualquier recta que corto, cualquier recta que tomo, corta la gráfica en un solo punto. ¿Estamos, chicos? Continuamos entonces. Vale. Observe el siguiente gráfico y luego responde. Bueno, ojo que acá es un poco... No, hasta acá se lo voy a pedir que lo hagan ustedes. ¿Estamos? Así que ahora, mientras yo me preparo un mate, se ponen a trabajar en este ejercicio 4 y después voy a hacer preguntas a los chicos que tengo acá, a Ferreira Nicolás, Gagliardo Sebastián, González Verónica, Martínez... Bueno, voy a empezar a tomar un poquito de dinámica. Bueno, 5 minutos. Bueno, no van a saber hacer el I y el J. Wow. No importa, el I y el J no lo hacen. Vamos. ¿Están trabajando?
Sí. Bien. Bueno, aquí estamos de vuelta. A ver, Seba Galiardo, el dominio de la función f. Para que ese no me acuerdo. Es el único que no me acordé. ¿Cuál es el dominio de la imagen? El dominio del eje Y, no me acuerdo, no me acuerdo. Ah, dominio sobre el eje X. Bueno, entonces sí. El coso es. No me salió. De menos 1, o sea, menos 1,6 Ah, fíjate, a. Seba, fíjate. No, ese sí no me hace. Disculpa. La función f arranca acá, termina acá. Entonces el dominio lo buscamos sobre el eje X. ¿Desde dónde hasta dónde abarca la función f? Desde menos 3. Desde No, menos espera que no llego a 3 leer.
De menos 3 hasta el 5. Del menos 3 hasta el 5. ¿Estamos? Si no dice nada, si Sí, no bien. está el punto abierto, asumimos por defecto de que esos puntos están incluidos. Si no, estaría el punto abierto. Sí, ¿Está? me confundí el F con el G. Bien. ¿Cuál es el dominio del G? Bruno Oliva. No le dice, Carlos. Bueno, pero a ver, ¿tenés la gráfica ahí? Sí, sí, sí. A ver. ¿Y qué ves en la Puede G? ser de menos infinito a más infinito. Claro, muy bien. De menos infinito a más infinito, porque ahí nos da la sensación de que esos... La F, ustedes ven que arranca y termina. La G no nos dice nada. En realidad, uno tendría que ponerle una flechita o algo, ¿viste? Pero... Sí, la pero ahí G se no- entiende que va del infinito. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, mejor así. Sí, 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 sí. El 0 o la raíz de f de x. Entonces venimos a f de x y acá tenemos la raíz. ¿Estamos? Eso como es un punto, le vamos a poner R1. ¿Qué punto es ese, chicos? Cero, 2,9. No, 3. 3. 3, 0. Cero. 3, 0. ¿Está? No es un intervalo. Por eso pongo R1 es el punto 3 en X, 0 en. La ordenada del origen de G de X. ¿Qué es la ordenada del origen? ¿Qué dijimos que era la ordenada del origen? El punto donde corta el eje Y. Sí, señor. Sería 0, 2. Muy bien. 0, 2. Puntos de intersección entre ambas gráficas se cortan en dos puntos. Se cortan acá y se cortan acá. ¿Cuáles son los puntos? Menos 1, 1. Menos 1, 1 Y 1, 1. y 1, 1. Muy bien. F en A es igual a 2. ¿Qué ponemos acá? Menos 2. Claro, muy bien. Porque la función en menos 2, la función vale 2. Entonces, f en menos 2 vale 2. Me va a responder ahora Gabriel Peterlin. F en es igual a 1. No se entiende, a ver. Respondió en el chat. Ajá. En el chat. En menos 1, no, pero no es menos 1. Sí, en menos 1 y en 1, sí. Bien. G en es igual a menos 2. ¿En qué valor la función vale menos 2? ¿Para qué valor de x la función vale menos 2? Y acá lo vemos que es 2. 2. Menos 2. 2. Estamos G en 2 y también G en menos 2. Es igual a 2. ¿Cuánto vale la función evaluada, la función G evaluada en 0? 2. 2. Bueno, y esto por ahora no lo vamos a ver porque necesito avanzar un poquito con la teoría. ¿Está entendido todo esto, chicos? Bueno, vamos a avanzar un poco. Clasificación de funciones.
Bueno, esto es una tabla. Ufa. Una tabla que yo la divido en dos. Y acá vamos a poner funciones pares, y acá vamos a poner funciones impares. Funciones impares. ¿Qué vamos a decir cuando tenemos una función par? Vamos a decir que f, o sea, una función cualquiera, f, o f es una función par si todo lo que pasa en x positivo, lo mismo pasa para x negativo. O sea, todo lo que pasa para los positivos pasa para los negativos. Esa es una definición media así de entrecasa, ¿eh? En realidad la definición para que una función par es que la función evaluada en x es igual a la función evaluada en menos x. Esa es la definición de función par. Entonces, ¿cómo lo vemos esto gráficamente? ¿Cómo lo vemos gráficamente? Supongamos que la función valga en 1, vale 4. Supongamos que lo tengo por acá. En 1 vale 4. Y la función es par. ¿Eso qué significa? En menos 1 va a valer 4 también. Claro, muy bien. ¿Pueden ser las cuadráticas, profe, o no? Sí, Son las cuadráticas, mejor dicho. sí, un caso particular. En 1 también vale 4. ¿Estamos? Lo que pasa para el x positivo, lo mismo pasa para el x positivo. Si en 2 ponele vale 0, y esta en menos 2 va a tener que valer 0 también. O sea, como que el eje y es un espejo. Todo lo que pasa para los positivos, por ejemplo, si en 3 vale 1, y en menos 3 también vale 1. Entonces, por ejemplo, si yo quiero graficar esta función para los positivos y la función, ponele, me hace así. Voy a tener que ir al pizarrón, chicos, porque hay mucha humedad y el mouse me está haciendo desastre. A ver, intento otra vez. Si la función me hace así. ¿Cómo tiene que ser del otro lado? Y del otro lado tiene que ser igual. Del otro lado tiene que ser igual. ¿Estamos? Todo lo que pasa para los positivos, lo mismo pasa para los negativos. Ahí estamos ante el caso de una función par. Entonces, la gráfica de una función par resulta simétrica respecto de ¿quién? ¿Con respecto a quién es simétrica? El eje Y. El eje Y, muy bien. Respecto del eje Y. ¿Está entendido entonces cuando una función es par? Cuando es simétrica respecto al eje Y, por ahí dijeron las cuadráticas, muy bien, porque la cuadrática es una parábola. Vamos a decir que F es una función impar si todo lo que ocurre para x positivo, lo opuesto ocurre para x negativo. Todo lo que ocurre para los x positivos, lo opuesto ocurre para los x negativos. O sea,
todo lo que ocurre para x va a ser igual al opuesto, por eso le ponemos signo menos, de lo que ocurre para menos x. Todo lo que ocurre para x es igual al opuesto de lo que ocurre en menos x. ¿Cómo me queda la gráfica de una función impar? Bueno. Si en 1 la función vale 2 y la función es impar, ¿qué significa? Que en menos 1, ¿cuánto Con el tiene? opuesto. Ah, en menos 1, ¿cuánto tiene que valer? Si en 1 vale 2, en menos Menos 1 2. tiene que valer el opuesto, que es menos 2. Muy bien. Ponele que si en 3 vale 0 y la función es impar, bueno, el opuesto de 0 es 0, o sea que menos 3 tiene que valer lo mismo. Si en 4 la función vale menos 1, ¿cuánto vale en menos 4? 1. ¿Mm? Todo lo que pasa acá, lo opuesto pasa para los negativos. Lo opuesto pasa para los negativos. ¿Mm? ¿Estamos? Bueno, traten de hacer una gráfica un poquito mejor que la que me salió a mí. Entonces, ¿cómo identificamos la gráfica de una función impar? Si yo esta parte que está en rosado la hago pivotear alrededor del eje X en forma imaginaria, si yo la hago pivotear en forma imaginaria, ¿Mm? Este rosado punteado, junto con este negro, con esta, me queda simétrica respecto al eje Y. ¿Sí? Entonces, para yo darme cuenta que se trata de una gráfica de una función impar, lo que tengo que hacer es imaginarme una rotación alrededor del eje X de la parte de la gráfica que corresponde a los X negativos, y si me queda par, entonces la función es impar. Entonces, hacemos una rotación alrededor del eje X de la parte de la gráfica que corresponde a los X menor que 0, o sea, los X negativos. A los X negativos. Y si me queda simétrica respecto al eje Y, entonces la función es impar. Completen ustedes el apunte. Si me queda simétrica respecto al eje Y, entonces la función es impar. ¿Estamos, chicos? Seguimos entonces. Vamos a ver otra clasificación. Funciones biyectivas, funciones no biyectivas. Cuando una función es biyectiva,
Sí, para todo x1 distinto de x2, entonces la función evaluada en x1 es distinta a la función evaluada en x2. Vamos a acordar con ese concepto de biyectividad. Esto es un poco más complicado, pero nosotros nos vamos a quedar con eso. O sea, distintos valores de x, distintos valores de y. Entonces, yo tengo un valor x1, esto le asigna un valor y1. Si esto es x2, le asigna un valor distinto. O sea que cada x tiene su propio valor de y. Cada x tiene su propio valor de y. Esa es la definición de una función bisectiva. X distinto, valores de las funciones distintos. ¿Está? ¿Cuándo una función no es bisectiva? Cuando no se cumple el principio de biyectividad. Lo que vimos recién. ¿Estamos? Cuando no se cumple el principio de biyectividad. No sé si estará bien escrito. Sí. O sea que puede haber distintos valores de x que se vinculan con el mismo valor de y. O sea, ¿cuándo no sería bisectiva? Y cuando yo tengo, por ejemplo, x1 y x2 que se vinculan con el mismo valor de y. Vamos a ponerle y asterisco. Y puede haber otro valor y3, x3, que se vincula con un valor y3 distinto, pero bueno, no importa. Ya al haber dos valores de x que se asocian con un mismo valor de y, entonces ya no es biyectiva. ¿Estamos, chicos? ¿Puedo dar vuelta a la hoja? Sí. ¿Cómo identificamos la gráfica de una función bisectiva? ¿Cómo identificamos la gráfica de una función bisectiva? Recuerden ¿qué dijimos hace 2 minutos? Que la función era bisectiva. La función es bisectiva. Esto quiere decir que distintos valores de x, distintos valores de y. Profe, eso, perdón, no, un ejemplo de lo que se me ocurre ahora sería las funciones impares, ¿o no? No siempre, no siempre. Ah, sí, sí. Puede ser que sea impar y no sea bisectiva. Vamos a ver esta función, por ejemplo. ¿Es bisectiva? ¿Se cumple que para distintos valores de x tenemos distintos valores de y? Entonces, bueno, vamos a ver acá. Vamos a tomar un y cualquiera. Por ejemplo, 4. Este valor está asociado con este valor de x y con este valor de x.
pongámosle que, no importa, que esto acá es x0 y esto acá es x1. O sea que para x0 y para x1 se asocian con el mismo valor de y, que en este caso es 4. ¿Estamos, chicos? ¿Se cumple entonces la condición de biyectividad? No, no es biyectiva. ¿Estamos? No es biyectiva. Porque no se cumple que para distintos valores de x hay distintos valores de y. A ver, esta función. Para este valor de y, para este valor de y que lo vamos a llamar y0, ¿cuántos valores de x tenemos? Y tenemos un solo valor de x. Y para este valor de y también un solo valor de x. O sea que acá tenemos que cada x tiene su y. Cada x tiene su y. ¿Estamos? Entonces hasta acá sí es biyectiva. Sí es biyectiva. ¿Sí? Soledad Smith, ¿se entiende todo esto que estamos trabajando? Sí. ¿Sí? El criterio que nos permite decidir cuando una función es biyectiva es el criterio de la recta horizontal. El criterio de la recta horizontal. ¿Estamos? Si yo trazo rectas horizontales en una función biyectiva, ¿en cuántos puntos la corto? En uno solo. Si yo trazo rectas horizontales en la función anterior que no era biyectiva, la corto en 2 o más. ¿Está claro? Entonces, el criterio que me permite definir si una función es biyectiva es el criterio de la recta horizontal. ¿Eh? ¿Y qué nos diría ese criterio? ¿Cómo lo podríamos expresar? Si trazo cualquier recta horizontal, corta a la gráfica en un solo punto. ¿Vamos, chicos? Entonces, ¿cómo identifico la gráfica de una función? ¿Cómo identifico la gráfica de una función? Por el criterio de la recta horizontal. ¿Cómo identifico la gráfica de una función bisectiva? Por el criterio de la recta vertical. ¿Eh? ¿Se va entendiendo? Repito. ¿Cómo Sí, profe. identifico la gráfica de una función? ¿Estamos? Si corto cualquier curva con rectas verticales, la corto en un solo punto. ¿Cómo saber si esa función es biyectiva? Si corto con rectas horizontales y la corto en un solo punto. ¿Por qué? Porque no se cumple con la condición de biyectividad, que nos decía que para distintos valores de x tenemos distintos valores de x. ¿Estamos, chicos? Bueno. Sí. Bien. Y una última clasificación que vamos a ver de funciones. Es
funciones crecientes, funciones decrecientes. ¿Eh? Esto es más fácil verlo que decirlo, ¿eh? Pero muchas veces tenemos que formalizar nosotros las cosas. ¿Eh? Si uno le pregunta, a ver, ¿cuándo una función es creciente? Y uno con el dedo haría la gráfica de una función creciente. ¿Eh? Acá tenemos la gráfica de una función creciente. ¿Mm? Porque medio como que va para arriba. Y esto sería la gráfica de una función decreciente. ¿Eh? Porque viene para abajo. Entonces uno con el dedo podría hacer. ¿Eh? Pero bueno, si uno es manco no puede hacer estas cosas, ¿eh? con los dedos. Tiene que formalizar. Tiene que dar una definición. Entonces, ¿cómo vamos a decir que una función es creciente? El valor x1 sea menor al x2. A ver, pará. O al revés. Fíjate acá. Este es x1. Bueno, entonces x1 va a ser menor a x2. Si x1, como en este caso, es menor a x2, ¿cómo resultan los valores de la ordenada? F de x1 y f de x2. F de x1 es esto. Son menores, sí. Claro, y esto es f de x2. Entonces, la función va creciendo a medida que x va aumentando el número. claro, muy bien. Entonces, si x1 es menor que x2, la función en x1 es menor a la función en x2. O si no les gusta esto, entonces podemos decirlo así. Si x2 es mayor que x1, f de x2 es mayor a f de x1. ¿Sí? ¿Cuándo la función es decreciente? Bueno, acá tengo un x2. Y acá tengo un x1 que es mayor. O sea que acá x1 es mayor que x2. ¿Cómo resulta f de x1 con respecto a f de x2? María Victoria Martínez, ¿cómo resulta? ¿Qué me dice en el chat? No me anda el micro, Carlitos. Buah. Pero bueno, ¿qué dirías? Decilo en el chat. X1, a ver, ¿qué contesta? ¿Podés repetir la pregunta? Fíjate, Victoria. X1, que lo tengo acá, es mayor que X2. ¿Cómo resulta f de x1 con respecto a f de x2? Para que la función sea decreciente. Es menor, ¿eh? Menor. Menor. Tendría que ser menor. Claro. ¿Mm? ¿Estamos? Sí, Para pero X1. queda igual que la función creciente, profe. No. Sí, porque si, no sé, ahí usted cambió el x2 y el x1 los cambió de lugar. Bueno, vamos a ponerlo acá, está bien lo que decís, pero vamos a ponerlo acá. Vamos a poner que a este lo llamás X1 y a este lo llamás X2. ¿Mm? Bueno, ahí sí tiene que cambiar el... Claro. O sea, para no hacer tanto lío entre X1 y X2. ¿Cuándo la función es creciente? ¿Qué? Para valores de X más grande, el valor de la función es más grande. ¿Mm? Y acá, y a medida que el valor de X aumenta, acá el valor de Y disminuye. ¿Eh? Eso vendría a ser un poco la definición de funciones crecientes y decrecientes. ¿Sí?
A ver, supongamos que esta es la gráfica de una función. Yo hago solamente la parte que corresponde a los x positivos. Y le digo que la función tiene que ser par. A ver, ¿quién me dibuja acá en la pantalla, que lo pueden hacer ustedes? ¿Cómo sería el trazo que corresponde a la gráfica de la función para los x negativos para que se cumpla la condición de que la función sea par? Muy bien, muy bien, muy bien. Está mal dibujado, pero No, está se bien, entiende. pero, ¿quién lo dibujó que no lo veo? Yo, sí. Se va, yo. Seba, perfecto. ¿Y cómo sería, a ver si otro me puede dibujar, cómo sería la gráfica de la función para el caso que sea impar? Por ese que lo dibujó en celestito, a ver, que lo dibuje. Buah. Salió mal, no, salió, pero es Ah. algo así, ¿o no? Y pero vos fíjate que bueno, ahí la verde esa tira mejor. La verde Bueno, sí, mejor. pero Porque faltó fíjate que está profundidad. acá, media como que se quiere planchar hacia el eje X. Entonces la verde esa que dibujaron tendría que ser un poco más y después se plancha hacia el eje X. ¿Sí? Ahí está, exactamente. Muy bien. Muy bien. Vamos a hacer lo mismo. Yo grafico la parte, una función, la parte positiva. Y les digo, bueno, ¿cómo tendría que ser la gráfica de la función para que la función sea impar? Muy bien. Muy bien. ¿Está? Así sería impar. Perfecto. Bueno. Muy bien. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 5. A ver. Sí, venimos bien. El ejercicio 5. Hallar el dominio de la siguiente función. Bueno, entonces, si ustedes tienen una gráfica de una función, sabemos cómo hallamos el dominio. Nos vamos al eje X y me fijo en la gráfica, la función va de acá hasta acá. Pero ahora tenemos la fórmula. Las funciones vienen dadas por fórmula. Profe. ¿Sí? No, le iba a avisar que no se veía nada, que estaba en blanco, pero ahora ya se ve. Vean, bueno. Entonces, a ver, espera, ¿no? Esta X, ahí van a estar en negro, pero porque yo quiero copiar la gráfica de la función. Tenemos una función que no sabemos cómo es la gráfica, como para decir, el dominio va de acá hasta acá, sino que la función viene expresada a través de una fórmula. Entonces nosotros lo que tenemos que averiguar es, ¿para qué valores de X podemos aplicar esta fórmula? ¿A qué valores de X le podemos aplicar esta fórmula? Entonces, por ejemplo, qué sé yo, se me ocurre, a ver, al 0, ¿le podemos aplicar esa fórmula? Y lo decimos así. ¿Existe la función evaluada en 0? ¿Cómo saber si existe la función evaluada en 0? Vamos acá y reemplazamos X por 0. 0 al cuadrado más 0, o sea que me queda menos 6. ¿Cuánto es 0 dividido menos 6? 0. 0 dividido menos 6, 0. ¿Estamos?
qué sé yo, vamos a probar si vale para 10. Entonces venimos acá y evaluamos la función en 10. Lo estoy haciendo lento para que todo el mundo se dé cuenta de lo que estamos trabajando. ¿Eh? Entonces, ¿qué me queda? 10 al cuadrado, que es 100, más 10, menos 6. Acá me queda 10 arriba, abajo me queda 110 menos 6, 104. Bueno, esto es un número, ¿eh? Existe. ¿Está? Bueno, pero no podemos ir así, punto por punto, para ver si este sí, este no, este sí, este no. ¿Mm? La resolvente, papi. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que recordar que, sobre todo en las funciones que vienen escritas en forma de cociente, ¿Mm? En forma de cociente, ¿cuál es la operación prohibida? La operación que no tiene solución, que no se puede hacer. ¿Mm? Operación que no tiene solución, que no existe. Es la división por cero. ¿Mm? Recuerden que dijimos que no se puede dividir un número por cero. No tiene sentido. ¿Ah? Esto lo habíamos charlado en las primeras clases. Entonces, esta función f de x, ¿para quién no va a existir? Para los valores de x que me anulan el denominador. ¿Mm? ¿Estamos? Entonces, esta función no va a ser posible para aquellos valores de x que me anulan el denominador. Esta función no se la voy a poder aplicar a aquellos valores de x que anulan el denominador. ¿Mm? ¿Y por qué? Y porque la división por cero no existe. ¿Está? Entonces, ¿cómo sacamos los valores de x que anulan el denominador? Y lo que dijo recién, no sé si Ángelo. ¿Mm? Esto tiene que ser distinto de cero. Entonces, bueno, averiguo para qué valores de x esto se anula, que ya sabemos hacerlo sin resolvente, y a esos valores no le puedo aplicar la fórmula. ¿Mm? Entonces el dominio va a ser para cualquier valor de x, excepto para esos dos valores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles son los valores de x que salen de esta cuadrática sin resolvente? Recuerda que lo estuvimos trabajando bastante en clases anteriores, ¿no es cierto? x1 por x2, o sea, si los multiplico, me tiene que dar c. Si lo sumo, me tiene que dar el opuesto de b. Menos 3 y 2. No, menos. Sí, no, está bien, muy bien. Menos 3 y 2. 2 por menos 3, menos 6. 2 menos 3 menos 1 negativo. Ahí tengo 1 positivo. ¿Eh? Esas son las raíces. Perfecto. ¿Está? Entonces, ¿cómo termina el asunto? Bueno, ¿cuál es el dominio de esta función? ¿A quién se la puedo aplicar? Y se la podés aplicar a cualquier valor de x, o sea que el dominio son los reales menos, y esto lo vamos a poner en una llavecita porque no es en intervalo, menos el menos 3 y el 2. Son todos los reales menos el menos 3 y el 2. ¿Y por qué? Y porque esos dos puntos te anulan el denominador. ¿Y qué tiene que ver? Y la división por cero no existe. ¿Estamos, chicos? ¿Sigo? Sí.
Ahí ven el ejercicio, ¿no es cierto? ¿Esta pantalla la ven? Sí. Sí. Bueno. Esto acá se lo voy a dejar de tarea, lo van a hacer ustedes. Entonces, ¿cómo hago para analizar el B? El B. Y tengo una raíz cuadrada. ¿La raíz cuadrada siempre tiene solución? No. Lo que está dentro de la raíz cuadrada, ¿cómo tiene que ser? Mayor a 0. Mayor a 0. O positivo. Muy bien. Positivo. Mayor o Por igual. ejemplo, en ese el 2 no daría. Bueno, entonces, ¿cómo obtenemos acá el dominio de esta función? Y voy a tener que resolver esta inecuación. Y para eso, los primeros temas que vimos fueron resolver inecuaciones. ¿Estamos? De acá voy a obtener un intervalo solución y ese va a ser el dominio de la función. ¿Se entiende, chicos? Entonces voy a tener que resolver esta inecuación cuadrática. En el caso del C, con las raíces cúbicas, ¿hay problema? Por ejemplo, la raíz cúbica de menos 8, ¿existe? Sí. Sí, con la raíz cúbica no hay problema, hay siempre solución. Entonces, en este caso, no va a haber problema. Acá el dominio van a ser todos los reales, porque cualquier número que yo le ponga ahí adentro, ese resultado me va a dar positivo o negativo, y siempre va a haber solución porque la raíz cúbica siempre va a tener solución. ¿Sí? Y en este último, ¿va a haber alguna restricción para calcular el dominio? Y tengo una raíz cuadrada, entonces vamos a tener que analizar algo parecido a lo que vimos acá. Lo que está dentro de la raíz cuadrada, ¿cómo va a tener que ser? Mayor a 0. Mayor que 0. Esto va a tener que ser mayor que 0. ¿Sí? Mayor o igual. ¿Está? Entonces, bueno, vamos a tener que resolver esta ecuación donde la x está acá abajo. Esto era lo que llamamos las inecuaciones racionales. Vamos a tener que sacar un común denominador, en este caso x más 1. Multiplico el 1 por x más 1. Menos, vamos a poner un paréntesis, 3 menos x. Esto va a tener que ser mayor o igual que 0. Lo sigo trabajando, tengo que hacer la tabla de los signos y ahí definimos para qué valor obtenemos para qué valor de x obtenemos el dominio de esta función. Bueno, ¿estamos, chicos? Entonces esto acá le queda de tarea para ustedes. De tarea. Esperen, no se vayan. Que tomo asistencia. Salgo de esta pantalla. ¿Está bien? Sí. Andreo. Bauduco. Presente, profe. ¿Quién? ¿Andreo, Lucio o Sebastián? Bauduco, Lucio. Lucio. Burela. A ver, Ezequiel Burela, presente. Chavasa. Bueno, para que voy anotando. Entonces, Andreo no está. Después me avisan ustedes si aparece alguno en el chat. Chavasa tampoco. Bueno. Ángelo sí. Dayana. Presente. Sí, presente. Dorch. Acá. Bruno Fernández. Puso presente en el chat. Bien. Ferreira. Ferreira. Galiardo estaba. González Verónica estaba. María Victoria Martínez estaba. David Molina. Presente.
Bruno Oliva. Presente, Carlos. Bueno. Agustín Penasino. ¿Presente? Gabriel Peterlín estaba. Emiliano Piovano. Restovich, Alejandro. Presente. Smith, Soledad. Presente. Nayara Sheck. Juan Ignacio Tapia. Presente. Lucas Tolosa. Presente. Ezequiel Velázquez. ¿Está presente? Micaela Villarruel. Micaela. María del Rosario Esteche. Manuel Figueroa. Nicolás Miretti. Sofía Ramos. Presente. Brenda Sala. Iván Popino. Presente. Juan Cruz Martí. Agustín Escabino. Salas Lázaro Estado. Bueno, chicos, voy a fijar acá en el chat que me dejaron varios mensajes de que alguno estaba presente. A ver. Gabriel Peterlín presente, dijo. Nico Ferreira presente, disculpe, bueno. Y Ezequiel Velázquez también presente, y listo. Bueno, tienen tarea para el lunes de la semana que viene. Nos vemos el lunes entonces. ¿Estamos? Sí, profe, nos vemos. Bueno. No. Sí, profe, nos vemos. Chao, Chao, chao. profe. Chao, hasta luego. Chao, chao.